Joana. Mi nombre es Omar. Yo soy Ashley. Yo soy Jesús. Yo soy Cecia. Yo soy Oscar. Y el día de hoy les vamos a hablar sobre el despacho aduanero y algunas de claves de pedimentos. El artículo 35 habla del conjunto de pagos y trámites obligatorios para que las mercancías entren o salgan legalmente del país. En este participan las aduanas, las autoridades fiscales, los importadores, exportadores y sus agentes aduanales. El artículo 36 nos habla de los pedimentos. Este es un documento electrónico obligatorio donde se declara toda la información de la mercancía. Este se presenta en un dispositivo tecnológico junto con la mercancía para activar el mecanismo de la selección automatizada. El uso de la firma o sello digital equivale legalmente a la firma autógrafa. Todo lo que se mande con ella está bajo tu responsabilidad. En el artículo 36A nos habla de la documentación que requerimos para importar y exportar. En la importación nos pide la factura comercial, el conocimiento de embarque, las regulaciones, el origen, las garantías y la calibración. Y en la exportación nos pide la factura comercial, los permisos de identificación única, y aquí tiene una excepción. Las embajadas y consulados y los equipajes o homenajes de casa no están obligados a transmitir electrónicamente el valor comercial. El artículo 37-37A nos permite juntar varias operaciones de un solo cliente en un solo documento. Este se utiliza mucho en las exportaciones y empresas con programas de manufactura como las maquiladoras. En cada vehículo pasa el semáforo presentando un aviso consolidado digital. En el pedimento global se transmite de forma electrónica a más tardar el viernes de cada semana, incluyendo todo lo que se movió en la semana anterior, de lunes a domingo. El artículo 39 nos habla de la reexpedición. Este es el trámite para enviar mercancías que ya estaban importadas en la franja o región fronteriza hacia el resto del territorio nacional. Los requisitos para este es hacer un nuevo pedimento electrónico, anexar el pedimento original del importador o la factura comercial y cumplir con los permisos y regulaciones vigentes para el interior del país. El artículo 40 nos dice que el despacho se puede promover de dos formas. El primero, por cuenta ajena a través de un agente aduanal o una agencia aduanal, y la segunda por cuenta propia. En esta, las empresas pueden nombrar a su empleado para hacer los trámites sin utilizar un agente aduanal, siempre que cumplan con las siguientes normas: ser persona física, mexicano y estar al corriente con el SAT, tener una relación laboral, demostrarle con la empresa y acreditar experiencia o conocimientos en el comercio exterior. El artículo 43 nos habla de que una vez pagados los impuestos y de haber presentado el pedimento, las mercancías se someten al mecanismo de selección automatizado, el semáforo fiscal. Si el sistema determina luz verde, la mercancía sale de manera inmediata, pero si se determina luz roja, se procederá a un reconocimiento aduanero, donde la autoridad aduanera, de manera física o manera digital, como la tecnología no intrusiva, como rayos X, revisa la veracidad de la mercancía declarada en el pedimento. Artículo 45. Las mercancías que sean estériles, radiactivas, peligrosas o que requieran algún tipo de equipo especializado deberán ser muestreadas por el importador, exportador o el agente aduanal de forma previa al despacho para ser exhibidas en la revisión. Quedan exentos de esta obligación previa quienes estén inscritos en un registro especial en el SAT, el cual puede ser suspendido o cancelado por severas multas si se descubren inconsistencias o fraudes al fisco. Y el artículo 46 nos habla de cuando las autoridades aduaneras descubren algún tipo de anomalía, discrepancia física o documental durante el reconocimiento aduanero, la revisión de documentos electrónicos o la verificación de mercancías de transporte tienen la obligación estricta de levantar un acta circunstanciada de irregularidades, iniciando formalmente el procedimiento administrativo correspondiente. El artículo 159 de la ley aduanera nos habla de que el agente aduanal es la persona física autorizada por el SAT mediante una patente personal e intransferible para transmitir el despacho de mercancías por cuenta de terceros. Para obtenerla se debe ser mexicano de nacimiento, tener un título profesional, contar con más de 5 años de experiencia en la materia, no ser servidor público ni militar activo, no tener parentesco con el administrador de la aduana y aprobar los exámenes de conocimientos y fisiotécnicos. El artículo 60 de la ley aduanera nos habla que para
poder operar, el agente aduanal debe mantener sus obligaciones fiscales al corriente, tener una oficina principal en el país y registrar su correo electrónico institucional. Está obligado a utilizar los sistemas electrónicos del SAT, usar candados oficiales en los transportes y responder ilimitadamente por los actos de sus empleados o mandatarios, bajo la advertencia de ser inhabilitado temporalmente si se cumple con estas normas operativas. Artículo 161. Este artículo nos habla sobre la patente aduanal. Se asigna al titular a una aduana de adscripción específica, pero este tiene el derecho de solicitar la autorización al SAT para poder operar en hasta 3 aduanas adicionales. Asimismo, se le faculta para actuar en aduanas distintas a las autoridades únicamente cuando se realicen trámites bajo el régimen de tránsito interno de mercancías ligadas a su base aduanal. El artículo 162 nos habla sobre que la agente aduanal tiene la obligación de actuar siempre con su carácter oficial, declarar los datos verdaderos bajo protesta de decir la verdad, validar las restricciones no arancelarias y crear un expediente electrónico de cada pedimento que debe entregar gratis a su cliente y conservar en su contabilidad. También debe acreditar al menos a un mandatario en sus aduanas, otorgar garantías en caso de su evaluación y someterse a las evaluaciones anuales de la autoridad. Y el artículo 163 nos habla sobre que son los derechos exclusivos del agente aduanal, que es el ejercer su patente, cobrar libremente los honorarios pactados con sus clientes por sus servicios prestados, designar hasta 5 mandatarios notariales que lo representen ante las aduanas, solicitar el cambio de su aduana de adscripción tras 2 años de antigüedad y pedir la suspensión voluntaria de sus actividades. Bueno, el artículo 164 nos habla sobre la suspensión de la patente. Nos explica los motivos por los cuales la autoridad puede pausar temporalmente las funciones de un agente aduanal. Esto se puede hacer hasta por 90 días o lo que dure el proceso. Como un ejemplo es que esté sujeto a un proceso penal fiscal, transferir documentos sin autorización del cliente o tener errores graves en los procedimientos. En el artículo 165 nos definen las causas por las que un agente aduanal pierde definitivamente el derecho a operar. Estas pueden ser contrabando, la importación de mercancía prohibida, omisión de impuestos y declaración de datos falsos. En el artículo 166 nos señalan las razones naturales o administrativas por las que determina el derecho de la patente sin la necesidad del castigo. Estas pueden ser el fallecimiento del agente aduanal, la renuncia voluntaria o dejar de ejercer la patente por más de 6 meses sin algún tipo de justificación. El artículo 167 nos explica el proceso legal que la autoridad debe seguir para suspender, cancelar o extinguir la patente. Otorga el derecho de audiencia al afectado, o sea que protege al agente del autoritarismo. Se notifica al agente y se da un plazo de 10 días hábiles para que el agente pueda presentar las pruebas y alegatos para poder armar su defensa. Y la resolución formal debe de darse en un plazo que no sea mayor a 3 meses. En el artículo 167A establece qué tipo de pruebas son válidas en la defensa del agente aduanal. Permite las copias simples si se tienen las originales. También se define que la agencia aduanal es una persona moral, o sea, una empresa, que está autorizada por la Secretaría de Hacienda para ejercer el despacho aduanero. En el artículo 167B nos habla de los plazos para el desahogo de las pruebas. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se debe realizar en un plazo no menor a 5 ni mayor a 15 días, contados a partir del día siguiente de su admisión. En el plazo especial es para aquellas pruebas que por su naturaleza ameriten un desahogo posterior. Se concederá al interesado un plazo no menor a 8 días ni mayor a 15 días. Y en las pruebas supervivientes, este tipo de pruebas se pueden presentar en cualquier momento, siempre y cuando no se haya emitido la resolución definitiva del caso. En el artículo 167C nos definen los criterios bajo los cuales la autoridad aduanera va a evaluar y dar peso legal a las pruebas antes de emitir una resolución final. En el plazo de emisión, pues la autoridad debe indicar su resolución en un plazo que no exceda de 3 meses. Esto es para que el procedimiento de la suspensión, y de 4 meses, que es para los de extinción y cancelación, contados desde la notificación al inicio. Y la falta de notificación de extinción o cancelación es si pasan los 4 meses sin resolución, el interesado se puede considerar que el procedimiento concluyó a su favor, o sea que resolverá a no cancelar ni extinguir la patente e interponer medios de defensa o esperar a que se dicte. Y a una falta de notificación en suspensión es transcurridos los 3 meses sin resolución expresa. El procedimiento se entenderá como caducado, y en la notificación oficial tanto el acto de
nos habla de la definición y requisitos de la agencia aduanera. Debe ser una persona moral autorizada por la Secretaría para promover por cuenta ajena el despacho aduanero de mercancías. Los requisitos es que debe estar constituida conforme a las leyes mexicanas y con una cláusula de exclusión a extranjeros. Tiene que tener un valor de activo fijo registrado en contabilidad de forma permanente. Debe ser de objeto social, o sea que debe estar enfocado exclusivamente en la prestación de servicios de despacho aduanero y debe estar conformada únicamente por ciudadanos mexicanos y al menos por un agente aduanero no habilitado, suspendido o cancelado. En el gobierno corporativo pues se debe incluir en sus estatutos mejores prácticas corporativas, como por ejemplo el código de ética, la transparencia financiera, planes de continuidad por retiro o fallecimiento de socios y control de riesgos. Para operación, socios y vigencia de autorización debe cumplir con los siguientes requisitos. Tanto los socios como los administradores generales deben ser ciudadanos mexicanos y contar con una solvencia económica y estar al corriente con sus obligaciones fiscales. Deben tener restricciones de patentes, o sea que la patente del agente aduanero que integre la agencia quedará desactivada del sistema electrónico para operaciones individuales y solo podrá actuar bajo el cargo conferido a la agencia aduanera. Los plazos de autorización por la Secretaría deben ser de un mes para analizar la documentación y someterla al Consejo, 15 días hábiles para que el Consejo emita su determinación y un máximo de 2 meses para otorgar la resolución al interesado tras la decisión del Consejo. Y la vigencia será igual a la patente con mayor vigencia de los agentes aduaneros que la integran, prorrogable hasta por 20 años más. La clave de impedimentos A1 es para importación y exportación definitivas. Esta clave de impedimento es usada para toda mercancía que se desee importar o exportar de manera definitiva en el territorio nacional. Estas operaciones pueden ser desde misiones diplomáticas, autos nuevos y usados de cualquier año y modelo, mercancías que se retiren de un recinto fiscalizado estratégico, retorno de envases y empaques, etiquetas y folletos que se hayan utilizado en programas CIMEX. La clave de impedimento A3, que es para la regularización de mercancías, que vendría siendo una importación definitiva. Este impedimento se usa para mercancías que no puedan comprobar su legal estancia en el territorio nacional o puede que no hayan terminado de hacer su despacho aduanero y puede que les haya faltado algún documento, algún anexo o alguna regla que les haya faltado en el momento del despacho. Algunas de estas situaciones pueden ser mercancías robadas o que se hayan perdido en un almacén y que no hayan estado legalmente, y al momento de encontrarlas se necesita comprobar su estancia o regularizar su estancia. Plazos vencidos de importaciones temporales: si su plazo ya se venció, se necesita regularizar esta mercancía, que sería con esta clave de pedimento. También puede ser una mercancía que esté excedente en una factura o en un pedimento, y al momento del reconocimiento con este tipo de clave de pedimento se puede regularizar y puede ser legal. Las mercancías que se destinen en cuaderno ATA también pueden ser usadas en este pedimento. Contenedores y ferrocarriles dañados y los plazos de recinto fiscalizado estratégico vencidos. La clave de pedimento C1, que es para importación definitiva a la franja fronteriza norte, región fronteriza, al amparo del decreto de la franja o región fronteriza, importaciones definitivas de mercancías al amparo del decreto de la zona libre de Chetumal. Esta clave de pedimento es usada mayormente para las mercancías que están destinadas a la franja fronteriza norte y a la región fronteriza de manera definitiva. Es un estímulo en una tasa del IVA para la zona fronteriza norte, para la región y para la zona libre de Chetumal. En la zona norte, en estas zonas, la tasa del IVA es del 8%, mientras al interior del país es del 16%. Esta es una tasa para que sea más atractivo el importar mercancías a la franja fronteriza, a la región o a la zona libre de Chetumal. Mayormente esta clave de pedimento es usada para los autos usados que serán destinados a su desmantelación por empresas autorizadas, o también conocidas como los yonques. La clave de pedimento D1 es para su retorno por sustitución. Cuando una mercancía resulta defectuosa o no podrá ser usada por el importador o exportador, tendrá que ser devuelta al vendedor en su país de origen, ya sea en el extranjero en caso de importación o en territorio nacional en caso de exportación. Las mercancías tuvieron que haber sido producto de importación o exportación definitiva para que puedan ser usadas en esta clave de pedimento.
La clave de pedimento L1 es para pequeña importación definitiva y pequeñas exportaciones definitivas. Estas mercancías tienen que ser sujetas a pequeñas importaciones comerciales o de personas físicas que se realicen por cruces fronterizos. Estas mercancías o estas operaciones no deben exceder los $3,000 ni deben estar sujetas a regulaciones ni restricciones no arancelarias o a las NOMS. Las mercancías de pasajeros que están especificadas en el artículo 88 de la ley aduanera tampoco deben de exceder los $3,000 y no deben estar sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias ni deben de causar algún pago de contribuciones aparte de las del IGI, el IVA o el DTA. Las pequeñas exportaciones en cruces fronterizos y aeropuertos no pueden exceder los $3,000 y tampoco deben estar sujetas a regulaciones y restricciones no arancelarias y también deben estar exentas del IGI. La clave de pedimento P1, que es para la reexpedición de mercancías de franja fronteriza o región fronteriza que estén destinadas al interior del país. Esta clave de pedimento es usada para las mercancías que en las importaciones hayan sido destinadas a la franja o región fronteriza norte y ahora se desee destinarlas al interior del país. En este pedimento se tendrá que hacer el pago de diferencia en la tasa del IVA. La clave de pedimento T1, que es para importación y exportación por empresas de mensajería y paquetería. Esta clave de pedimento es usada para las mercancías que sean importadas o exportadas a través de una empresa de paquetería o mensajería. Estas operaciones entran a un sistema simplificado que agiliza su despacho en la aduana para que sea más rápido, no tarde, ya que por obvias razones, al ser de mensajería y paquetería, los clientes deciden que estas operaciones sean rápido para que lleguen lo más antes posible. La clave de pedimento BF, importación definitiva de vehículos usados a la franja o región fronteriza norte. La importación definitiva de vehículos en la franja o región fronteriza norte de 10 a 5 años se puede importar como decreto. BU, importación definitiva de vehículos usados. Las personas físicas o morales deben importar sus vehículos de 8 a 9 años de antigüedad. B1, transferencias de mercancías, importación temporal virtual, introducción virtual a depósito fiscal o recinto fiscalizado estratégico, retorno virtual, exportación virtual de proveedores nacionales. La producción de mercancías no sale del depósito fiscal. Esta clave se usa solo en empresas IMEX, las cuales estas no pagan impuestos. Esta clave habla sobre cómo es el proceso de la transferencia virtual. Y aquí, entre paréntesis, aquí hablaré sobre las transferencias virtual. Las transferencias virtual es aquella mercancía que solo está en un punto y por medio de la tecnología se traspasa a otro proveedor, que ese proveedor va a tener la mercancía pero solo en virtual y la mercancía solo estará en un solo lugar. Ok, B9, transferencia de mercancías por donación, importación definitiva y retorno virtual. Son mercancías donadas por programas IMEX. H1, retorno de mercancías en su mismo estado. 1. La misma mercancía en mismo estado sin cambios solo entra y sale temporalmente. 2. Cuando se pasan autos entre ellas y luego los sacan del país, usan esta regla especial para exportar fácil y barato. H8. Retorno de envases. Si los envases que no estaban en México deben de volver otra vez a México. 2. Los envases extranjeros que entraron a México deben salir obligatoriamente de México. F4. Cambio de régimen de insumos o de mercancías exportadas temporalmente. 1. Cambia el régimen de la materia prima, insumos o mercancías que serán exportados. 2. Se exportará la mercancía que deben devolver, pero si si no se hace la transferencia virtual, se convierte en definitiva. Y en importación temporal de bienes que serán sujetos a transformación, elaboración o reparación con empresas con programa IMEX. Número 1. Mercancía destinada a un proceso de elaboración, transformación o reparación que forme parte del programa autorizado a empresas con programa IMEX. Número 2. Retorno al país de mercancía elaborada, transformada o reparada que haya sido originada en extranjero por haber resultado defectuosa o de especificaciones distintas a las convenidas por parte de empresas con programas IMEX en el plazo de un año, siempre que no hayan sido objeto de modificaciones conforme al artículo 103 de la ley.
AF. Importación temporal de bienes de activo fijo de empresas IMEX. Mercancías señaladas en el artículo 108, fracción 3 de la ley. Estas mercancías son por la vigencia de la máquila o de exportación en los siguientes casos: maquinaria, equipo, herramientas, instrumentos, moldes y refacciones destinados al proceso productivo. Esos son todos los bienes fijos o todos los bienes que las empresas ocupan para sacar su producción adelante. Pueden ser escritorios, archiveros, todo aquello que sirva como programas administrativos, de computación, de manejo y carga y descarga. Inciso B, equipos y aparatos para el control de la contaminación, investigación o capacitación sobre industrial, telecomunicación, cómputo de laboratorio, medición, prueba de productos y control de calidad, así como aquellos que intervengan en el manejo material relacionado directamente con los bienes de exportación y otros vinculados con el proceso productivo. Esto sigue siendo lo anterior, son bienes que se ocupan para sacar lo que es la producción de la empresa. Y ese equipo administrativo, que es lo que comenté, que son escritorios, sillas, archiveros, equipo de computación, etc. RT, retorno de mercancías. Retorno al extranjero de mercancía transformada, elaborada o reparada al amparo de un programa IMEX. 2. Retorno de mercancías extranjeras en su mismo estado, excepto cuando se trate del retorno de envases y paquetes, etiquetas y folletos importados temporalmente al amparo de un programa IMEX, que se utilicen en la exportación de mercancía nacional, por lo cual deberán utilizar la clave del documento A1. Retorno a opciones especiales incorporadas en vehículos exportados por la industria automotriz, terminal o manufacturera de vehículos de autotransporte, el amparo de programas IMEX. Estos vehículos exportados de la manufactura son vehículos que sean recién ensamblados, y el retorno a extranjeras en el mismo estado son aquellos como los envases y empaques y etiquetas, que todo vuelva como llegó. T7, tránsito internacional por el territorio nacional. Traslado de mercancías por territorio nacional con destino al extranjero por las zonas de servicios fiscales. Estos son mercancías que solo van a transitar por el país por la entrada de una aduana autorizada, una ruta fiscal establecida y una aduana de salida. Esto se irá monitoreando para que se cumpla. T9, tránsito internacional de transmigrantes. Traslado de mercancías de transmigrantes por territorio nacional con destino al extranjero por las zonas de servicios fiscales autorizadas. Esto es básicamente como lo anterior, solo que en lugar de mercancías son personas que están transmigrando de un país a otro. Y rectificación de pedimientos. R1, rectificación de datos declarados en el pedimento conforme al artículo 89 de la ley o la legislación aduanera aplicable. Esta es la rectificación de pedimento